Buen día, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo conformado por Cruz Yáñez Diego Jaciel, García García Francisco Gael y Vázquez González Alan Jaciel. Y vamos a presentar el artículo de caracterización y aplicaciones de sistemas coloidales como portadores versátiles de administración de fármacos para formulaciones parenterales. Como introducción, pues tenemos que saber que las moléculas poco solubles en agua son un problema desafiante a la hora de desarrollar formulaciones farmacéuticas adecuadas. Y esta situación se complica aún más por el hecho de que la mayoría de fármacos desarrollados recientemente presentan poca solubilidad incluso en medios orgánicos. Para la administración de medicamentos se puede usar la vía parenteral, específicamente la vía intravenosa. Y en este tipo de administración es peligroso usar fármacos insolubles, debido a que pueden precipitar y obstruir los vasos sanguíneos. Anteriormente se han usado micelas, liposomas y ciclodextrinas como estrategia, pero presentan un alto costo, dificultad de fabricación y una capacidad limitada de solubilización. Por ello surge la necesidad de nuevos sistemas coloidales para mejorar la administración de fármacos que sean hidrofóbicos. Necesidad y potencial de los transportadores coloidales bifásicos en la administración parenteral de fármacos. Se obtuvo que las emulsiones aceite en agua permiten incorporar fármacos hidrofóbicos en la fase oleosa o fase dispersa. Y las emulsiones submicrónicas y microemulsiones son sistemas potenciales de portadores de fármacos, ya que ofrecen diversas ventajas, como mayor solubilidad y biodisponibilidad, además de mayor estabilidad termodinámica, una liberación controlada y dirigida, y ofrecen una protección del fármaco frente a la degradación. Además, permiten formular fármacos lipofílicos en forma acuosa. Y estas ventajas se obtuvieron mediante ejemplos experimentales que demuestran la eficiencia en fármacos como itraconazol, que destacan por su mejora en el perfil farmacocinético. La estructura de los sistemas coloidales bifásicos basados en lípidos. Una emulsión se puede definir como una dispersión de dos líquidos inmiscibles, donde un líquido se dispersa en forma de gotas o glóbulos en la fase continua del otro líquido. De ahí el nombre de bifásicos, debido a que tienen dos fases. Cuando las gotas son de tamaño submicrónico, la emulsión se puede denominar ya sea micro o nanoemulsión. Y a su vez las microemulsiones, debido a lo pequeños que son los glóbulos, son transparentes, y estables y de baja viscosidad, que son estabilizados con surfactantes que pueden ser de agua dispersa en aceite o de aceite disperso en agua. Además, su estabilidad depende del tipo y concentración del surfactante, del cosurfactante y su relación aceite-surfactante. Estructura de los sistemas nanoparticulados. Para que un sistema nanoparticulado pueda ser administrado por vía parenteral, la fracción activa o de la fase dispersa debe de disolverse o tener un tamaño de partícula menor a 5 micrómetros para evitar el bloqueo capilar. La fabricación de las nanosuspensiones implica la producción de una enorme cantidad de partículas pequeñas con menor área superficial. Debido a la alta tensión superficial, hay un aumento significativo en la energía libre del sistema, lo que lo hace termodinámicamente inestable. Por tanto, estas nanopartículas pues tienden a aglomerarse y reducir la energía libre del sistema. Es por eso que se requiere de la incorporación de un estabilizador de la nanosuspensión como un surfactante o un polímero que pues puede reducir la tensión interfacial entre las nanopartículas y el medio de dispersión, y así pues poder formar el sistema nanoparticulado. Continuando con la presentación, ahora les voy a hablar un poquito acerca de los excipientes. Los excipientes son ingredientes inactivos que se añaden intencionalmente a las formas de dosificación farmacéuticas y que no están destinadas a ejercer un efecto terapéutico. La mayoría de las formulaciones contiene un pequeño porcentaje del fármaco activo y los componentes principales típicos son los aditivos o los excipientes. Los excipientes comúnmente utilizados en la formulación de emulsión suspensión submicrónica son agentes de amortiguación, agentes de tonicidad, conservantes, agentes de humección, agentes de complejo y dispersión, disolventes y codisolventes.
La selección de los excipientes depende de los problemas de toxicidad, la aceptabilidad farmacéutica de los aditivos y la capacidad de los excipientes para soportar la esterilización terminal y el procesamiento aséptico. Los excipientes son una parte integral de la formulación del medicamento. Sin embargo, la FDA actualmente no tiene ningún proceso para evaluar por separado la seguridad de los ingredientes inactivos. Más bien, los excipientes se revisan y aprueban como componentes del medicamento en las solicitudes que se hacen. Por otro lado, tenemos barreras físico-químicas en el desarrollo de sistemas de administración de medicamentos subcrónicos. Pues a pesar de los avances en la nanotecnología, la inestabilidad de los sistemas bifásicos es una de las deficiencias de su aplicación a la industria farmacéutica. La inestabilidad de esta emulsión submicrón es causada por mecanismos como la floculación, la crema, la coalescencia y la maduración de Ostwald. La floculación básicamente es la agregación de dos o más gotitas sin la pérdida de la identidad individual de las gotas. El pH y también la fuerza iónica de la fase polar afectan la floculación. La diferencia de densidad entre la fase dispersa y la fase de dispersión conduce a la cremación y la coalescencia básicamente se define como un proceso en el que hay colisión de dos o más gotitas para formar una gotita más grande. Los problemas de inestabilidad antes mencionados pueden reducirse generalmente mediante el nanodimensionamiento de las gotitas, así como el uso de tensoactivos no iónicos. Por otro lado, tenemos atributos de calidad críticos de los sistemas de administración de medicamentos coloidales. Es muy importante tener en cuenta la distribución del tamaño de las partículas, pues esta rige las propiedades físicas, químicas y biológicas, así como el resultado clínico de los nanomedicamentos. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la prueba de disolución in vitro, pues para garantizar la calidad del producto y por tanto su seguridad y eficacia, el patrocinador generalmente debe desarrollar y validar una prueba discriminatoria de disolución in vitro. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el contenido amorfo cristalino. Para que los entornos clínicos no cambien, los nanomedicamentos deben permanecer estables durante toda la vida útil para que el contenido amorfo cristalino no cambie. Y además debe de ser parte de las especificaciones reglamentarias esta relación. Y finalmente tenemos a la rheología y esterilidad, pues la medición de la viscosidad proporciona información sobre la influencia de los sistemas coloidales en la liberación de las drogas. Además, las características de sedimentación durante el almacenamiento son significativamente importantes, ya que las distribuciones no uniformes del medicamento pueden conducir a un fallo debido a una sobredosis. Hola, yo les hablaré de las aplicaciones de los portadores coloidales. El primer tema que veremos en esta sección es la nutrición parenteral total. En la nutrición parenteral total, el problema principal es el déficit de energía, algo muy frecuente en pacientes de la UCI. La NP permite mejorar el aporte calórico, ya sea por tratamientos cortos o largos. Dentro de la nutrición artificial, los lípidos son esenciales, y aquí entran los ILE, que son emulsiones lipídicas intravenosas. Estas emulsiones son mezclas de aceite en agua con glóbulos de grasa muy pequeños, aproximadamente de 0.25 a 0.5 micrómetros. Las ILE proveen energía y ácidos grasos esenciales, perdón. En cuanto a su formulación, se manejan dos sistemas principales. El primero es un sistema 2 en uno, que sería de glucosa, aminoácidos y micronutrientes juntos, y aquí dice una ILE por separado. La otra es 3 en uno, que son 3 macronutrientes más micronutrientes en una sola bolsa. La NP sola combinada con la nutrición enteral mejora el aporte calórico en pacientes críticos. Ok, ahora hablaremos de la entrega de vacunas. La vacunación ha sido fundamental para prevenir enfermedades infecciosas. A pesar de su éxito, todavía existe la necesidad de mejorar la forma en que se administran las vacunas. La mayoría siguen siendo aplicadas por vía parenteral, lo que genera una respuesta inmune sistémica.
Cuando un candidato vacunal no produce una respuesta inmune suficiente, su desarrollo falla. Por eso es importante contar con adyuvantes potentes y seguros, especialmente para vacunas nuevas contra enfermedades infecciosas y no infecciosas. Un ejemplo relevante es la nanoemulsión propuesta por Baker y colaboradores, que combina nanoemulsión con un patógeno inactivado para administración mucosa. Ok, ahora hablaremos de la terapia inyectable de acción prolongada. Las terapias inyectables de acción prolongada permiten que un fármaco mantenga su efecto terapéutico durante lapsos de tiempo más largos. Esto es muy útil para medicamentos que normalmente se eliminan rápido del cuerpo, lo que reduce la adherencia del paciente. Mediante la liberación controlada se logra una exposición sistémica prolongada con una sola dosis. La cinética de liberación depende pues, de varios factores como la estructura del tejido, la fisiología del receptor, la velocidad de inyección y la tecnología utilizada. Estos sistemas se aplican cerca del tejido afectado para dirigir la exposición al fármaco. Las plataformas incluyen microencapsulación, geles o implantes de formación in situ y sistemas particulados. Los ejemplos más conocidos son la Invega Trinza e Invega Sistena, que son nanosuspensiones estériles de palmitato de paliperidona. Ok. Ahora hablaremos de los medicamentos contra el cáncer y agentes de diagnóstico. Los agentes quimioterapéuticos tradicionales atacan tanto células tumorales como células sanas, produciendo efectos secundarios importantes. Cuando estos agentes se encapsulan dentro de nanopartículas como nanosuspensiones, se logra una mejor focalización hacia células cancerosas, lo que representa un avance terapéutico. Además, muchos anticancerígenos tienen baja solubilidad en agua y dependen de codisolventes tóxicos como cremofor. Al formularlas como nanosuspensiones se evita el uso de esos solventes. También se emplean polímeros biodegradables, lo que mejora significativamente el perfil de seguridad de estas nanopartículas cargadas con fármacos. Y ahora en esta diapositiva pongo un cuadro de una descripción general de las nanomedicinas parentales aprobadas por la USFDA. USFDA. Ahora, en conclusión, los sistemas coloidales submicrónicos y nanométricos, como las emulsiones y las suspensiones, han demostrado un gran potencial para administrar tanto moléculas grandes como pequeñas. Este artículo destaca aplicaciones muy importantes, ya sea inyectables de acción prolongada, nutrición parenteral total, tratamientos contra el cáncer y agentes diagnósticos. Un punto clave es que estos sistemas solo funcionan adecuadamente cuando se caracterizan de manera completa, ya sea medir el tamaño de la partícula, la disolución in vitro, definir si el fármaco está amorfo cristalino, evaluar la reología y asegurar la esterilidad. Todos estos parámetros determinan si el sistema será eficaz y si podrá avanzar en regulaciones. Ahora, todos estos aspectos son justamente principios físico-químicos que estudiamos en este tema de coloides, ya sea la estabilidad, la solubilidad, la dispersión, la tensión superficial y el comportamiento del material amorfo cristalino son fundamentales para explicar por qué estos temas funcionan y cómo se diseñan. Por eso, este artículo no solo demuestra aplicaciones clínicas, sino que también integra directamente los conceptos físico-químicos que estamos revisando en esta materia. Gracias.